El gigantesco estadio vibraba con el clamor de la multitud, un coro incesante que coreaba un solo nombre: Bin Hong. Los aficionados, desbordados de pasión, lo impulsaban a salir del parque, anhelando otro de sus legendarios batazos. La tensión era palpable cuando Bin Hong se preparaba para su último turno al bate. Era la parte baja de la novena entrada, con 2 outs y las bases llenas, y una diferencia de 3 carreras. La presión que sentía era inmensa, pero todos lo alentaban con fervor. En medio de tanta expectación, Bin Hong asumía su lugar, empuñando el bate con una concentración absoluta. Esta era su despedida, su última aparición en el escenario que lo había visto brillar innumerables veces. La multitud rugía, consciente de que presenciaba un momento histórico. Con más de 3.000 hits en su carrera, Bin Hong era una leyenda viviente, y miles de fanáticos se habían congregado para su función final. A pesar del fervor externo, Bin Hong guardaba un pensamiento para sí. «Hoy es el último día de mi carrera en el béisbol», reflexionaba, mientras la solemnidad de la despedida se posaba sobre sus hombros. El lanzador rival se esmeró con un envío potente, pero Bin Hong, con una fuerza que desmentía su aparente calma, desató un swing preciso, un movimiento perfeccionado a lo largo de décadas. Fue un hit, una pelota que salió disparada con una velocidad impresionante, una línea imparable que dejó a todos sin aliento. Era el primer batazo de la noche, y el más importante de su carrera. Y se fue. La pelota voló sobre el muro, desapareciendo en la noche para un Grand Slam épico que le daba la victoria a su equipo. Nadie podía creer que Bin Hong, a sus 40 años, aún demostrara esa asombrosa capacidad en su despedida. Un golpe tan inverosímil que el mismísimo Albert Einstein, de haber sido aficionado al béisbol, habría tenido que revisar sus leyes de la física. La euforia se desbordó. Sus compañeros lo levantaron por los aires, mientras los aficionados, en un clamor unánime, gritaban «¡No te retires!», pidiéndole que continuara. Lo lanzaban más alto que en cualquier otra victoria de los Cheyennes. El legendario Bin Hong, con su récord de 3.000 hits, recibía un ramo de flores y se quitaba el uniforme por última vez. La temporada había terminado y con ella su gloriosa carrera. «Gracias, señor leyenda», coreaba la gente despidiendo a su ídolo. Tras los aplausos y los flashes, Bin Hong se retiraba por un pasillo, aún llevando las flores. Al llegar a lo que parecía ser un vestuario, su expresión mutó de la euforia a una seriedad decidida. Finalmente, en la quietud de los vestuarios, el momento había llegado. Su mirada, una mezcla de determinación y quizás un atisbo de temor, revelaba la trascendencia de lo que estaba a punto de hacer. De un bolso, con un movimiento deliberado, sacó algo, desabrochando una cremallera. Era para cumplir una promesa, una que lo llevaría de vuelta hace tiempo a un pasado que de alguna forma necesitaba alterar o quizás revivir. Un brillo inusual apareció en su ojo y de repente una voz resonó. «Bin Hong, Bin, escúchame atentamente». A lo que el joven respondió: «¿Qué pasa, entrenador?». Y es que, instantes antes, algo increíble había sucedido. Justo un momento atrás, así Bin Hong, el señor leyenda, se vio sumergido nuevamente en su juventud, reviviendo un recuerdo que desgarraba su alma. La trágica noticia del accidente fatal de sus padres, ocurrido justo cuando se dirigían a su partido debut para verlo. El grito de desesperación que resonó en su mente, llamando a su mamá y a su papá, era el mismo doloroso lamento que sintió aquel día, una herida que jamás cicatrizó. En su mano adulta sostenía el misterioso objeto que lo había transportado a ese instante. Al abrir la caja ornamentada, encontró una vieja tarjeta de béisbol, un regalo que su padre había planeado entregarle en su partido debut. Un dolor familiar, casi una sombra, se mezclaba con una chispa de esperanza. La tarjeta, sin embargo, no era solo una reliquia sentimental, en ella se leía claramente: «Bin Hong, leyenda de los 3.000 hits». Lo más increíble es que en ese entonces ni siquiera había debutado en la liga, pero todos sus futuros logros ya estaban prescritos, detallados allí. Después de 22 años de una carrera extenuante, Bin Hong había cumplido la profecía de los 3.000 hits. En ese preciso momento, la tarjeta comenzó a brillar, recordándole la promesa de un enigmático ser. Esa promesa fue el motor que lo impulsó a seguir adelante, a soportar cada golpe, cada sacrificio, cada temporada. Era la única manera de volver a ver a sus padres, de reunirse con ellos una vez más en este viaje inexplicable, una misión que lo había consumido. El brillo de la tarjeta lo envolvió por completo. Una luz dorada que parecía absorberlo, haciendo que su cuerpo se disolviera en un torbellino de energía mágica, lanzándolo sin piedad hacia el pasado. En medio de la deslumbrante luz apareció la figura que se autodenominaba la Hada del béisbol. Su apariencia era tan, pero tan insólita, que si un equipo de marketing hubiera intentado crear una mascota así, los habrían despedido sin decir, con una sonrisa excéntrica y rodeado por un aura dorada,
El hada del béisbol lo felicitó, confirmando que Bin Hong había cumplido la condición necesaria para activar el increíble poder de la tarjeta. 3000 hits, increíble, exclamó el hada. Bin Hong, con la voz entrecortada, preguntó si realmente podría ver a sus padres de nuevo, a lo que el hada respondió con una afirmación rotunda. Las hadas no mienten. La criatura le aseguró que Bin Hong mantendría los 22 años de experiencia profesional, regresando a un momento crucial, el instante justo antes de que sus padres fallecieran en aquel trágico accidente. Su cuerpo sería el de un joven de 18 años, el que soñaba con las grandes ligas. Su mente, sin embargo, conservaría todo el conocimiento, tácticas y récords de una carrera legendaria en el béisbol profesional. Con esa combinación única, el hada del béisbol predijo que renacería como un verdadero monstruo, una fuerza imparable, destinada a dominar las grandes ligas como nadie antes lo había hecho. ¡Ahora anda! ¡Nos vemos de nuevo! 22 años atrás, exclamó el hada, y una última ráfaga de luz púrpura envolvió a Bin Hong, transformando su cuerpo, listo para un nuevo y trascendental comienzo. Bin Hong fue engullido por el brillo cegador de la tarjeta, y una ráfaga de luz púrpura lo transformó por completo, lanzándolo a un torbellino de energía mágica que lo llevó de vuelta en el tiempo. De repente, un techo familiar apareció ante sus ojos y, al mirar a su alrededor con una mezcla de confusión y asombro, Bin Hong reconoció el lugar de inmediato. Era su vieja habitación, esa misma que había dejado hacía años, repleta de recuerdos de su juventud y sus sueños más inocentes. Un escalofrío le recorrió el cuerpo, confirmando la irrealidad del momento. Casi por instinto, su mano se alzó temblorosa para tomar un pequeño espejo de mano. En el reflejo, no vio el rostro curtido de un hombre maduro, sino la mirada llena de vida de un joven de 18 años, aquel que soñaba con las grandes ligas de béisbol. Sentado en su cama, Bin Hong aún no podía creer lo que estaba viviendo. Era como si un DeLorean invisible lo hubiera traído de vuelta, pero sin Marty McFly a la vista. «¿Esto es real? ¿Realmente volví?», susurró con la voz quebrada, mientras su mente adulta, cargada con 22 años de experiencia y sabiduría, procesaba la increíble y abrumadora realidad de su regreso al pasado. El corazón le latía a 1000 por hora, resonando en sus oídos. Con una mezcla de ansiedad y esperanza, extendió la mano para girar el pomo de la puerta de su habitación. Una luz brillante se filtró desde el exterior, revelando la silueta inconfundible de una mujer. Sus ojos se abrieron de par en par, llenos de una incredulidad absoluta y una emoción que desbordaba su pecho. Ante él, la visión que tanto había anhelado, que creyó perdida para siempre en el abismo del tiempo, se hacía realidad, inundando todo su ser con una mezcla incontrolable de alegría, asombro y pura gratitud. Un grito ahogado, cargado de años de dolor y anhelo, escapó de su garganta. Sus padres, visiblemente sorprendidos por su súbita y ruidosa aparición, lo observaron con una mezcla de curiosidad y preocupación, preguntándose por qué se había levantado tan temprano. La imagen de su madre, viva y sonriente frente a él, lo llenó de una felicidad tan abrumadora que casi le quitó el aliento. Sin embargo, esta visión también despertó el doloroso recuerdo del trágico accidente que en su línea temporal original le había arrebatado a sus padres, una herida profunda que jamás cicatrizó en su corazón. Su madre, con una sonrisa tierna y serena, le pidió que esperara un poco, asegurándole que el desayuno estaba casi listo. Pero Bin Hong apenas la escuchó. Las lágrimas incontrolables no paraban de brotar de sus ojos, mientras solo podía susurrar entre sollozos: «Mamá». La emoción lo desbordó por completo. Las lágrimas caían sin control, como cascadas incontenibles. Apretó los puños con fuerza, sintiendo la voz quebrada por el nudo en su garganta, y en un estallido de puro sentimiento, gritó con toda su alma: «¡Mamá!». Incapaz de contenerse un segundo más, se lanzó hacia ella, abrazándola con una fuerza que mezclaba la desesperación acumulada durante los años perdidos con la inmensa e inesperada alegría de este reencuentro que reescribía su destino. Poco después, ya más calmado pero con el rostro aún marcado por la emoción, Bin Hong y sus padres compartieron el desayuno en la mesa del comedor. Con el corazón rebosante, agradeció la comida de su mamá, sintiendo el inconfundible calor de hogar. Mientras saboreaba el omelette de su madre, un gusto que extrañó profundamente por más de 2 décadas, una ola de lucidez lo invadió, haciéndole comprender la verdadera magnitud de su asombroso viaje. «Realmente volví 22 años atrás», pensó. Justo entonces, la voz familiar de su padre resonó desde la cocina, rompiendo el silencio del momento, preguntándole por qué estaba despierto tan temprano. Bin Hong,
con los ojos aún llenos de lágrimas y el corazón latiéndole con fuerza, lo miró fijamente y apenas pudo articular entre sollozos. Papá, después de años de ausencia y un dolor punzante, Bin-hong veía a su padre, vivo y sonriente, y una emoción indescriptible le desbordaba el alma. «Está vivo», resonaba en cada rincón de su mente, mientras las lágrimas, caprichosas, pugnaban por salir. En un susurro apenas audible logró decir: «Quise verte, papá». El padre, extrañado por la intensidad de su hijo, le preguntó si algo andaba mal, si tenía algo en la cara. Fue entonces cuando Bin-hong, con la mente de un adulto curtido pero atrapada en su cuerpo juvenil, tuvo una epifanía fulminante. Esto es hace 22 años. 22 años habían transcurrido para él, pero para sus padres seguía siendo el mismo joven que vieron el día anterior. Aunque su cuerpo era el de un adolescente, su mente era la de un hombre de 40, cargada hasta los topes de recuerdos y experiencias que no le correspondían. Entendiendo la delicadeza de la situación, tendría que actuar como el chico de 18 que era para no levantar sospechas, así que forzó una sonrisa y se concentró en el desayuno. Su padre, con esa mirada perspicaz que solo un progenitor puede tener, le dijo: «Entiendo, Bin». Luego, con una sonrisa aún más grande, le preguntó si estaba nervioso por la inminente selección de los Cheyennes, el gran equipo. «¿Verdad?», añadió con complicidad. «Claro», pensó Bin-hong, «cuando yo tenía 18 años». En ese momento de su vida, era el beisbolista más prometedor del país, líder en jonrones a nivel nacional, el mejor jugador en la Copa Mundial Juvenil y un atleta tan completo que, de haber existido los Juegos Olímpicos de planchar camisetas, también habría ganado el oro. Era el pináculo de su juventud, a punto de ser la primera selección global de los Cheyennes. Su padre, comprendiendo perfectamente su emoción, le dijo que debía sentirse como un sueño hecho realidad. Pero Bin-hong, con una decisión que sorprendió incluso a su propio yo adulto, interrumpió la conversación con voz grave. «Papá, mamá, quería hablarles de algo». Con el rostro serio y la voz firme que solo otorgan 22 años de vida extra, Bin-hong soltó la bomba. «Yo no voy a unirme a los Cheyennes». Sus padres, completamente atónitos, abrieron los ojos de par en par, mientras el ambiente se volvía tan denso que se podía sentir. Ante el silencio atónito, Bin-hong aclaró su decisión con la determinación que solo el futuro podía darle. «Voy a intentar llegar a las ligas mayores». Su sueño, ahora, era mucho más grande y ambicioso. Los padres, visiblemente afectados, procesaban la impactante noticia, sabiendo lo increíblemente difícil que sería su nuevo camino. Aunque Bin-hong pensaba que el verdadero desafío apenas empezaba. Su padre comentó que, considerando el tiempo y sus habilidades actuales, no sería nada fácil. Sin embargo, Bin-hong sabía que debía convencer a su padre a toda costa. Si no lo hacía, su verdadero propósito de regresar al pasado, salvar a sus padres de un destino fatal, correría un riesgo inminente. Contra todo pronóstico y a la lógica de su vida anterior, su padre sonrió, un gesto que lo descolocó por completo. «Si tu corazón realmente lo desea», dijo con voz firme pero suave, «entonces anda por ello». Bin-hong solo pudo exclamar, incrédulo: «¿Qué?». Esto no era lo que esperaba para nada, pensó Bin-hong, con los ojos como platos. Su padre explicó que ver a su hijo crecer en sus propias habilidades y perseguir sus sueños era un motivo natural y más que suficiente para apoyarlo incondicionalmente. «Padre», exclamó Bin-hong, abrumado por la inesperada bendición. «Francamente, quería darte esto como un regalo si te unías a los Cheyennes», dijo el padre, sacando una misteriosa caja. «Pero como parece que no vas a unirte, te lo daré ahora mismo». Al recibir la misteriosa caja de su padre, Bin-hong la abrió y de su interior un resplandor dorado comenzó a emanar. En medio de esa luz mística, una carta de béisbol tomó forma, pareciendo cobrar vida frente a sus ojos, y de inmediato, el rostro de la hada del béisbol apareció en su mente, como un presagio. Su padre, con una sonrisa, le explicó que esa tarjeta, marcada con el número 3000, era un regalo especial. Había sido forjada con la esperanza de que él, su hijo, alcanzara esa cifra de hits en su carrera profesional. Bin-hong entendió entonces que, a pesar de su regreso al pasado, su padre ya había predicho y apoyado su destino. En un momento de ligereza, su padre bromeó sobre la posibilidad de que alcanzara los 5000 hits, lo que desató las carcajadas de ambos. La risa se cortó abruptamente cuando la tarjeta en las manos de Bin-hong emitió un nuevo y potente destello de luz, anunciando un evento extraordinario. Justo en ese instante, la hada del béisbol, envuelta en su aura dorada y con su risa peculiar resonando en el aire, se materializó de la nada frente a Bin-hong. Sin rodeos, ella confirmó el presagio de los 5000 hits, mientras Bin-hong,
Sorprendido por su aparición repentina, no pudo evitar regañarla por brotar como un hongo después de la lluvia. El grito de Bin Hong alertó a sus padres, quienes, extrañados, lo miraron confundidos sin comprender su reacción. Él, dándose cuenta de que solo él podía ver al hada, improvisó una excusa torpe, simulando una alegría desbordada para disimular la situación. La tensión se disipó y la normalidad regresó. Con el corazón rebosante de gratitud, Bin Hong se acercó a su padre, agradeciéndole por su apoyo incondicional. Su padre, con una mirada cálida, le devolvió una sonrisa y lo animó a darlo todo por su sueño. Ya en la tranquilidad de su habitación, Bin Hong examinó la caja, consciente de que contenía la legendaria tarjeta, la misma que no recibió al unirse a los Cheyennes, pero ahora, gracias a su determinación de llegar a las grandes ligas, la poseía. Esta tarjeta no era solo un objeto, representaba la esperanza de proteger a sus padres del trágico accidente que marcaría su futuro. Con el destino de su familia en juego, Bin Hong activó la tarjeta, buscando una ventana de estado para comprender el nuevo poder. Ante sus ojos, una interfaz de juego se desplegó, mostrando sus estadísticas, nombre, posición, equipo y atributos. La aparición de una habilidad llamada Constitución Corporal, nombre 1S, junto a una carta de habilidad aleatoria lo llenó de intriga, haciendo volar su mente sobre el potencial que esto significaba. Sin embargo, su entusiasmo se desvaneció tan rápido como había llegado al ver que su constitución corporal estaba en nivel 1. Fue entonces cuando la hada del béisbol reapareció, recordándole sin piedad que viajar en el tiempo implicaba un reinicio completo de todas sus habilidades. Frustrado por tener que empezar de cero, Bin Hong aceptó la realidad. Esto era mejor que nada. Para cumplir su ambición de salvar a sus padres, debía resignarse a un nuevo comienzo. El hada, traviesa, se burló de su ambición. Lleno de una renovada determinación, Bin Hong salió corriendo de su casa, decidido a practicar. Él sabía que la queja no lo llevaría a ningún lado, y que solo el esfuerzo incansable aumentaría su nivel, llevándolo hacia su meta. El hada del béisbol lo observó, sonriendo con complicidad, consciente de la senda de autodisciplina que Bin Hong había elegido. Con el bate en mano, Bin Hong se preparó para el primer swing de su nueva vida. El sonido del bate al golpear el aire resonó con fuerza, mientras Bin Hong liberaba toda la energía de su cuerpo, concentrado en cada movimiento, marcando así el inicio de su viaje para reescribir el futuro de su familia. La sala de reuniones se llenó de incredulidad cuando los representantes de los Cheyennes escucharon la inesperada decisión de Bin Hong. No podían procesar cómo su estrella, el futuro pilar de la franquicia, estaba rechazando la oferta que lo convertiría en leyenda, dejándolos completamente descolocados. Bin Hong, con una sonrisa imperturbable, mantenía su postura inquebrantable, incluso mientras los directivos insistían en la valiosa experiencia que acumularía en las ligas menores. Su padre, aunque inicialmente sorprendido, reafirmó su apoyo incondicional, decidiendo respetar los deseos de su hijo. Desesperados, los directivos intentaron subir la oferta, pero el padre de Bin Hong, un fanático de los Cheyennes hasta la médula, estalló en un grito apasionado, exigiendo que se fueran. «¡Mi hijo va a lograrlo en las ligas mayores!», exclamó, mientras Bin Hong lo calmaba con afecto. Al rechazar la propuesta, Bin Hong sintió cómo el destino, forjado en su vida anterior, se desvanecía. La historia de sus 3000 hits con ese equipo, una leyenda que antes parecía inalterable, ahora era solo un eco de lo que pudo haber sido. El camino para convertirse en el señor leyenda, con los Cheyennes, nunca se concretaría en esta nueva realidad. Con una determinación férrea, Bin Hong miraba al futuro, sabiendo que este nuevo sendero, trazado por él, lo llevaría a un destino aún más grande. La noticia de su rechazo a los Cheyennes corrió entre sus compañeros, quienes lo miraban con asombro y desconcierto. No podían creer que hubiera desestimado la oferta del equipo que lo había elegido como su primera selección. Un grupo de jugadores se acercó, incrédulos, cuestionando su cordura por rechazar una oportunidad así. Bin Hong, con una seguridad que no dejaba lugar a dudas, les repitió su meta. «Les dije que voy a las ligas mayores». Con el bate apoyado en su hombro, Bin Hong se irguió en el campo de juego, la mirada fija en el horizonte, reafirmando con cada fibra de su ser su inmensa ambición de alcanzar la cima. «De verdad lo voy a lograr», exclamó, convencido de su futuro. Mientras sus compañeros cuchicheaban sobre su supuesta locura y el deshonor que esto le traería, Bin Hong se mantuvo impávido. Él no era como ellos. De repente, con un poder inusitado, se preparó para un swing que cambiaría su percepción en el campo. La expresión de Bin Hong se transformó.
sus ojos brillando con una intensidad sobrenatural, mientras el bate cortaba el aire con una fuerza descomunal. El movimiento era un despliegue de energía pura, la antesala de un poder que nadie esperaba. El impacto del bate resonó por todo el campo, un sonido que presagiaba lo extraordinario. La pelota salió disparada con una velocidad asombrosa, dejando a todos boquiabiertos. Bin Hong se irguió, una sonrisa en el rostro, dejando claro que no era un tipo cualquiera. Sus compañeros lo miraban con la boca abierta, incapaces de procesar lo que acababan de presenciar. ¿Viste ese jorrón? Ni un estudiante normal podría golpear tan lejos, murmuraban, preguntándose qué había pasado para que Bin Hong tuviera esa fuerza. De vuelta en casa, Bin Hong se entregaba a un entrenamiento extenuante, su cuerpo sudando bajo el esfuerzo. El hada del béisbol, siempre tan discreta como un elefante en una cristalería, la observaba y se burlaba, preguntándole si no iba a caer de bruces en suelo estadounidense. Con la frente perlada de sudor, Bin Hong respondió que estaba mejorando su constitución corporal para evitar justamente eso. El hada seguía con sus comentarios irónicos sobre su estatura y su aspecto lindo, hasta que Bin Hong, exasperado, le gritó que se callara. Después de una agotadora sesión de entrenamiento donde Bin Hong había llevado su cuerpo al límite, su padre interrumpió con una noticia inesperada. Había llegado Arnold, un agente coreano-americano, llenando el ambiente de expectación. Arnold, con una calma que contrastaba la curiosidad de Bin Hong, le indicó que solo escuchara y reveló que 5 equipos de ligas mayores hicieron ofertas. Aunque Bin Hong se sorprendió, sabía que muchas propuestas absurdas ya habían sido descartadas. El agente continuó explicando que habían rechazado otras opciones, siempre pensando en el bienestar del joven prospecto. Mientras se colocaba su equipo de catcher, Bin Hong pensaba en su preocupación por el salto, pero confiaba en su fuerza descomunal al golpear. Con un abanico refrescando el aire, Bin Hong se lanzó a un entrenamiento de élite, practicando la recepción de lanzamientos a 180 km por hora desde una máquina a 10 metros. Su padre y Arnold, absortos, observaban su dedicación. El padre, con curiosidad, no pudo evitar preguntar a Arnold cuáles eran esos 5 equipos que habían enviado sus ofertas por su hijo, impaciente por conocer los nombres. De repente la concentración se rompió. Una pelota pasó de largo y Bin Hong, para asombro de todos, la falló, cayendo al suelo con un golpe seco. Tanto su padre como Arnold se quedaron boquiabiertos, perplejos ante ese error tan poco característico. Preocupado, su padre le preguntó qué le sucedía. Bin Hong en su mente había decidido, ese equipo no le convencía, lo descartaría. Arnold, sin percatarse del juego, siguió numerando a los Colorado Raptors, Oakland Panthers y Filadelfia. Bin Hong continuó fallando a propósito, eliminando equipos. Arnold informó que 2 lo tenían como objetivo principal. Finalmente, mencionó a los Detroit Lions, y Bin Hong, con su precisión estratégica, volvió a fallar. Con cada pelota que rebotaba, la frustración del padre de Bin Hong aumentaba visiblemente. ¿Qué te pasa hoy? ¿Por qué estás cometiendo tantos errores?, inquirió, sin entender la extraña conducta de su hijo. Arnold, con una sonrisa sagaz, pareció comprender la sutil estrategia de Bin Hong y afirmó que eliminaría a los Detroit Lions de la lista. El padre, estupefacto, no podía creer lo que oía y exigió una explicación. En ese momento, Bin Hong recordó su vida anterior. El catcher titular de los Lions tenía 40 años y los Panthers estaban en plena reconstrucción, un escenario que lo condenaría a estancarse en las ligas menores. Ninguna de esas opciones se ajustaba a su nuevo destino. Así, la mejor oportunidad se presentaba en los Pioneers. Su lanzador estrella envejecía, sin un catcher contratado que lo reemplazara. Su sistema de granja era, por decirlo de alguna manera, más débil que una cuchara de plástico en un plato de sopa de hormigón. Bin Hong veía una puerta abierta, una oportunidad de oro para ascender sin demoras. Sin embargo, Arnold advirtió sobre un pequeño detalle. Los fans de los Pioneers eran, según él, únicos, generando burlas y un ridículo implacable, sin importar cuánto esfuerzo y alma le pusieran los jugadores. El agente concluyó que eran los hooligans más insoportables de la liga, una influencia tóxica que había arruinado incontables carreras. Bin Hong sabía que el apoyo de la afición era un pilar crucial para el éxito de cualquier jugador. El agente siguió con la oferta de los Rangers, que parecía más moderada en comparación. Con una calma inesperada,
Bin Hong preguntó entonces por las condiciones más ventajosas del contrato. Arnold, sin rodeos, le reveló las cifras: 2.8 millones de los Panthers, 3 millones de los Pioneers y unos impresionantes 3.5 millones de los Ranchers. La decisión final, crucial y pesada, quedaba ahora en sus manos. Bin Hong ya había enfrentado esa clase de afición en su vida anterior, harto de tanta toxicidad. Mientras le preguntaban cómo se sentía al dejar Cheyennes para las ligas mayores, él solo pensaba en la irracionalidad de los fanáticos, un ruido que ya no le importaba. Su interés se había volcado hacia aquellos que realmente lo apoyaban, su familia. Con ellos a su lado, la ambición de Bin Hong por triunfar en las grandes ligas se volvía inquebrantable. Fue entonces cuando lo vieron vistiendo el uniforme de los Philadelphia Pioneers. Arnold, desconcertado, le cuestionó la elección de un equipo con una afición tan negativa. La respuesta de Bin Hong fue sorprendente como honesta. Creía que sería divertido, ya que para él, los insultos eran el mejor motor para mejorar. Hasta la mismísima hada del béisbol hizo su aparición, llamándolo pervertido y hada delincuente. Con una sonrisa, Bin Hong, sin inmutarse, añadió una razón más. El cheesesteak de Filadelfia es delicioso. Un nuevo capítulo. Y ya en Filadelfia, durante un partido de los Pioneers, la realidad golpeó con lo predecible. El catcher titular era un desastre andante, con críticas feroces por su desempeño patético, que desentonaba con el nivel profesional. Con su vasta experiencia, Bin Hong entendía perfectamente que 1000 derrotas convertían a cualquier afición en verdaderos hooligans. Otro compañero lo confirmó. Estaban tan desesperados que aceptarían a cualquier receptor. La frustración de la hinchada era palpable. Desde las gradas, un fanático enfurecido bramaba: «¡Idiota! No podés ni atajar eso y te consideras un profesional. ¡Andate de acá!». Luego, otro, un tal Gavin Paucheski, se sumaba con insultos aún más agresivos. Bin Hong y su compañero intercambiaron una mirada de confirmación. Los rumores sobre la aspereza de los fans de los Pioneers eran absolutamente ciertos. Mientras los jugadores seguían comentando la pésima calidad de los receptores, Bin Hong recordó su propia carrera. Fue mucho más extensa y llamativa que la de aquel veterano de 41 años que ahora era titular. De pronto, una voz lo sacó de sus pensamientos. «¡Hey, pibe! ¡Es tu turno!». Bin Hong se sobresaltó. ¿Le había dicho pibe? La subestimación por su nuevo cuerpo de 18 años era evidente, pero su momento de demostrar su valía estaba cada vez más cerca. Lo llamaron para una práctica de bloqueo, donde debía detener lanzamientos con el cuerpo. Aunque Bin Hong sabía qué hacer, un compañero, Tommy, le pidió al lanzador que fuera suave con ese pibe de 18 años. Tommy le había pedido al lanzador que fuera gentil, pero Bin Hong, con una mirada indescifrable bajo su casco de receptor, le aseguró que no había de qué preocuparse. Su confianza era total al afirmar que podían lanzar con toda su fuerza, sin temor, ya que con su bloqueo nunca había fallado. Aquella certeza tan inusual por parte del novato provocó un gruñido en el lanzador, quien, ofuscado, se propuso que esta sería la primera vez que el pibe se equivocara. Con el brazo cargado de una energía palpable, se preparó para soltar una bola a máxima velocidad. La pelota, disparada como un misil, cruzó el aire con una potencia brutal, estrellándose justo frente a Bin Hong y levantando una nube de polvo que cubrió el campo. Pero el joven, con una técnica impecable, la absorbió con su cuerpo, disipando la tremenda fuerza del lanzamiento con una maestría que dejó boquiabierto al lanzador. ¡Qué buen bloqueo!, exclamó este, y enseguida lo retó a recibir otro tiro, uno aún más potente. Los lanzamientos no dejaron de llegar, cada vez más rápidos y demoledores. Bin Hong, impasible, bloqueaba cada uno con una determinación inquebrantable, asombrando a sus compañeros, quienes observaban la práctica, perplejos ante semejantes habilidades. Cada impacto era amortiguado con una precisión milimétrica. Bin Hong apenas se movía, siempre listo para el siguiente. Su concentración era absoluta, una danza silenciosa entre el poder de la bola y la inquebrantable resistencia de su cuerpo. De pronto, en un movimiento sorprendentemente fluido, no solo bloqueó el lanzamiento, sino que, sin siquiera levantarse por completo, lanzó la pelota con una velocidad increíble directamente a segunda base, dejando a todos con la boca abierta. ¡Qué rápido!, exclamaron los compañeros, sin entender cómo había logrado semejante tiro desde esa posición. La bola había volado recta a la segunda base, en plena zona de strike, una jugada que solo un dios, o mejor dicho, una leyenda, podría ejecutar. El entrenador, que hasta ese momento había observado con un interés creciente, ya no pudo contener su curiosidad. Se acercó a Bin Hong y con una mezcla de asombro y un toque de desafío, le preguntó: «Che, pibe, ¿también sabes batear?».
Mientras Bin-hong esbozaba su habitual sonrisa de calma enigmática, la mismísima hada del béisbol apareció a su lado, riendo a carcajadas y burlándose del entrenador. ¿Qué? Mira, viejo, ¿sabes con quién estás hablando? Es un jugador legendario con 3000 hits en Corea. Bueno, no me podés escuchar, jeje. Con su seguridad inquebrantable, Bin-hong le respondió al entrenador que sí, que podía manejarlo sin problemas. No estoy seguro de si batearé bien o no, dijo, encogiéndose de hombros, pero quizás lo haré mejor de lo que crees. El entrenador soltó una carcajada resonante, impresionado por la confianza del joven. ¡Cujaja, jajaja!, gritó. «Venid acá y sacate el equipo». «Scott», llamó, «¿le lanzás algunas bolas a este muchacho?» Bin-hong reconoció al lanzador al instante. Era Scott Kelsler, ese pibe coreano que se había unido hacía poco al equipo. Mentalmente rememoró a ese pitcher, un relevista derecho de 98 mph al que se había enfrentado en el pasado durante el WBC. En su vida anterior, Scott era mayor y sus lanzamientos le parecían un poco más lentos, pero ahora Bin-hong percibía algo diferente, un potencial aún mayor. Con una sonrisa, pensó: «Qué bueno es conocerte en una versión más joven, Scott». El entrenador, intrigado por la confianza de Bin-hong, le propuso mostrar su habilidad con el bate, desafiándolo a demostrar si realmente merecía un lugar en las ligas mayores. Con una sonrisa, el joven aceptó, mientras el entrenador indicaba a Scott Kelsler, el lanzador, que no se contuviera. Aunque Bin-hong sabía que en su vida pasada había conectado jonrones contra Scott en el WBC, la situación ahora era radicalmente distinta. Su cuerpo de 18 años, pese a su fuerza, aún no había alcanzado su estado maduro, haciendo el desafío colosal. Scott lanzó una recta casi imparable. Bin-hong, con mente de leyenda, reaccionó al instante, pero su swing, por más perfecta que fuera la teoría, resultó tardío y la bola salió de foul, escapándose por un suspiro. «Foul, llegué tarde», murmuró Bin-hong. Su mente de jugador profesional comprendía la teoría a la perfección, pero su cuerpo juvenil no le seguía el ritmo. Decidió ajustar el agarre bajándolo un poco más en el bate. Con este nuevo agarre, Scott hizo otro lanzamiento, y la velocidad del bate de Bin-hong se disparó al cielo. Conectó la pelota con una fuerza que parecía descomunal. El sonido del impacto resonó por todo el campo, dejando al entrenador boquiabierto ante la increíble potencia que emanaba del joven. La bola salió disparada como un misil, volando en línea recta y dejando a todos estupefactos. «¡Wow! ¡Un hit de línea!», exclamaron. «¡Tiene más fuerza! Scott, no dejes que este novato te mande a las menores». Bajo la presión de sus compañeros, Scott soltó un gruñido y decidió contraatacar con su mejor lanzamiento. ¡Un slider! Con una determinación palpable, cargó su brazo, concentrando cada gramo de su energía en el próximo envío. El slider de Scott llegó con una curva engañosa, digna del mejor prestidigitador, pero Bin-hong, con reflejos felinos, ajustó su swing en el último instante. El impacto fue tan poderoso que la pelota, impulsada por una fuerza que rozaba lo sobrenatural, se elevó majestuosamente hacia el cielo azul, perdiéndose de vista. La incredulidad se apoderó de todos. Compañeros y entrenador se quedaron boquiabiertos. Bin-hong, en cambio, mantuvo esa mirada de calma enigmática, sus ojos irradiando una seguridad absoluta, una que prometía aún más. Con esa mirada determinada, Bin-hong continuó su entrenamiento implacable. Días y noches se fusionaron en una rutina agotadora, corriendo sin cesar en la cinta, buscando fortalecer cada fibra de su cuerpo para alcanzar su máximo potencial. Mientras Bin-hong sudaba, un compañero, Gavin, intentó animarlo. Pero el esfuerzo era tal que Bin-hong apenas pudo responder, cayendo agotado, lo que a Gavin le causó una resonante carcajada. Gavin explicó que la mayoría de los jugadores ya estaban en el campamento de las grandes ligas, preparando el partido de exhibición. «Solo los que no hicieron el equipo se quedan acá, ¿sabes?», dijo. «Pero vos seguís acá». La pregunta flotaba en el aire. ¿Entré en la alineación inicial? La expresión de Bin-hong reflejaba una mezcla de esperanza y ansiedad. Gavin, con una sonrisa enigmática, dejó la respuesta en suspenso. «¿Quién sabe?», dijo, dejando a Bin-hong con una incertidumbre palpable. «¿Quién sabe?», había dejado Gavin en el aire, y la incertidumbre de Bin-hong se prolongaba en el vestuario. Entre murmullos, se oía a un compañero especular sobre la audacia de poner a un receptor de 18 años como titular, aunque reconocía la inteligencia de los gerentes generales. Pero el grandote de Gavin, entre risas estridentes que resonaban en el lugar, no dudó en revelar un secreto a voces. Su gerente general era un tonto de pies a cabeza, un verdadero mamarracho por pagar una fortuna a un catcher de 41 años que ni siquiera pegaba una bien. ¡Menudo personaje! Bin-hong, atónito, observaba cómo Gavin, con una sonrisa pícara,
Movía su casillero justo al lado del suyo, invitándolo a llevarse bien. Aunque el grandote le preguntaba por qué se preocupaba tanto por esos detalles insignificantes, su mirada sugería que ya sabía dónde iba a parar Bin Hong. De pronto, la hada del béisbol hizo su aparición una vez más con su aura dorada y una sonrisa enigmática. Se burló sin pudor de Bin Hong, diciéndole que no esperaba para nada esta situación, mientras el joven se sentía extrañamente molesto por su presencia. Mientras tanto, en un rascacielos lejano, en una oficina que olía a decisiones de millones de dólares, un gerente general de Grandes Ligas, al teléfono, iba directo al grano. Quería a Michne de otro equipo y estaba dispuesto a enviar a quien fuera necesario para lograrlo. La conversación telefónica se tensaba. Del otro lado le reprochaban con saña que su posición de receptor estaba tan mal que hasta un bebé de 8 meses lo sabía. Una crítica que lo dejó visiblemente irritado. La frustración del gerente era palpable. Con un grito de ira que le salió del alma, arrojó el teléfono contra la pared, incapaz de soportar la presión y esas verdades tan duras sobre la debilidad de su equipo en una posición tan crucial. Desesperado por encontrar un receptor, el gerente comenzó a examinar meticulosamente los perfiles de los jugadores. Notó las constantes lesiones de Javin, el grandote que ahora era el vecino de Bin Hong, y la abismal diferencia de habilidades con los sustitutos disponibles. Su mirada entonces se detuvo en la foto de Bin Hong, un joven de 18 años, sin experiencia profesional. Solo podía rezar para que este niño le fuera de alguna utilidad. Una decisión que lo dejó con el alma en un hilo, como quien se juega el todo por el nada. En el campo, Bin Hong, aún en la incertidumbre, buscaba al entrenador con la mirada. Scott, el lanzador, se le acercó con aire de despedida. ¿Venís a despedirte, Bin?, le preguntó, explicando que los novatos sin experiencia solían ir directamente al campamento de ligas menores. Scott, sin más, se despidió deseándole que se divirtiera en las ligas menores, dejando a Bin Hong con una mezcla de profunda decepción y genuina sorpresa. La hada del béisbol, con una risita maliciosa, le susurró que su participación en ese campamento era solo para practicar y que un novato sin experiencia era algo de no creer en 22 años. En ese preciso instante, Bin Hong vio al entrenador y, con un atisbo de esperanza, lo llamó. El entrenador, quien estaba al teléfono, se disculpó por llamarlo durante la práctica y le preguntó qué necesitaba. Bin Hong, con el corazón en un puño, lo interrogó directamente sobre el partido de exhibición. El entrenador, con una sonrisa que no cuadraba con la situación, lo elogió efusivamente, asegurándole que era un muy buen jugador y que el cuerpo técnico lo tenía en alta estima. Bin Hong agradeció, algo perplejo por ese repentino cambio de tono. El entrenador continuó con los cumplidos, diciendo que le había tomado cariño. Bin Hong se preguntó si esa era su peculiar manera de enviarlo suavemente a las ligas menores, justo cuando el entrenador lo miró expectante y, dejando la frase en el aire, le preguntó: «Y entonces, a partir de mañana». El entrenador de repente soltó la bomba. No enviaría a Bin Hong a las ligas menores. Al contrario, le daría una oportunidad única en el partido de exhibición, asegurándole al menos 2 encuentros para demostrar su valía antes de cualquier evaluación. La noticia encendió una chispa de emoción en Bin Hong, quien apenas podía creer que tendría la chance de participar en un partido de exhibición de las ligas mayores. Sin embargo, el entrenador rápidamente aclaró que eso no significaba un puesto en la alineación titular, sino una valiosa experiencia de aprendizaje. Agradecido, Bin Hong se despidió del entrenador, quien le aconsejó no excederse. Mientras se alejaba, la hada del béisbol reapareció con su característica aura dorada, burlándose sin piedad y recordándole lo lejos que estaba de ser el hada de sus sueños. Con una sonrisa pícara, la hada del béisbol siguió con su cargada, preguntándole a Bin Hong si su entrenamiento de constitución corporal le había servido de algo, dejando en claro que, aunque tuviera 2 partidos por delante, eso no lo convertía en el campeón que anhelaba ser. Con una mirada llena de determinación, Bin Hong se preguntó si todos estaban listos para lo que se venía, mientras el cielo se abría y el marcador revelaba el esperado enfrentamiento: los Philadelphia Pioneers contra los Detroit Lions en un emocionante partido de exhibición. El estadio era un torbellino de emociones, con los aficionados de los Pioneers desatados, lanzando insultos y hasta objetos, indignados con el lanzador que había permitido tantas carreras. El ruido era ensordecedor. Con la pizarra marcando un desolador 7-1 al finalizar la 5ª entrada, la hada del béisbol, riéndose a carcajadas, comentó con sorna sobre la afición hooligan de los Pioneers. En medio del caos, un miembro del equipo se acercó a Bin Hong, dándole la señal para que se preparara.
Es tu turno ahora, le indicó el coach, mientras los gritos de los fans exigiendo la salida del lanzador resonaban por todo el estadio. Bin Hong, con una mirada inquebrantable, afirmó con convicción que estaba listo para entrar al campo y enfrentar el desafío. Desde las gradas, la presión de los aficionados era palpable, con cánticos que amenazaban al próximo bateador si no conectaba un hit. El ambiente era tan tenso que hasta la mismísima Estatua de la Libertad, si estuviera ahí, sudaría mercurio. Otro compañero se acercó para darle el último aviso. «Bin, prepárate, sos el próximo en batear». Con la seriedad que ameritaba el momento, Bin Hong respondió con un firme «Sí, señor», y se dispuso a encarar el desafío. Un compañero más le dio consejos tácticos, advirtiéndole que Ron, el lanzador, gustaba de tirar la bola rápida al centro a los novatos, aunque su poder había disminuido con los años. Creía poder dominar a los novatos con strikes. «Si pudiste batear el lanzamiento de Scott, te va a ir de maravilla», lo animaron, mientras otro bromeaba sobre lo gracioso que sería un jonrón en ese momento. Bin Hong, con la mirada fija en el objetivo, se mostraba listo para el desafío. «¡Mándala a volar!», exclamó un compañero, prometiéndole una cerveza. Bin Hong sonrió para sí, recordando que era menor de edad. Mientras el lanzador se preparaba en el montículo, la incertidumbre se cernía en el aire. El marcador se encendió, anunciando a Bin Hong como el próximo bateador, mientras la afición aún escéptica se preguntaba cómo se atrevían a poner a un simple niño asiático, sin experiencia en el campo. Con Bin Hong en el plato, la ruidosa multitud de los Pioneers estalló en un mar de abucheos. Desde las gradas llovían insultos, tildándolo de niño kimchi, y un escepticismo palpable flotaba en el aire. El catcher de los Lions no tardó en unirse al coro de las burlas. Con una sonrisa condescendiente, se mofaba, preguntándole a Bin Hong si había ido a jugar o si su papá le había comprado un perrito caliente. La afición se preguntaba, ¿de verdad van a dejar a un rookie tan joven en un partido de exhibición? El catcher insistía. Actúa como un novato entonces. Bin Hong, ajeno a todo, reía para sí. Las burlas seguían, ahora enfocadas en una supuesta temblorina del bateador. «Kiayaha, ¿por qué temblas tanto? No estés tan asustado, pibe. Así ni siquiera vas a poder pegarle bien a la bola», lo provocaban, instándolo a que se rindiera rápido, mientras Ron, el lanzador, se preparaba para tirar la primera bola con una confianza que el mismísimo Poseidón podría envidiar al lanzar su tridente. La mente de Bin Hong se enfocaba. «Ni siquiera voy a», pensó, con la mirada ya fija en la bola y la determinación encendida, para luego completar en su mente, «necesitar 3 swings». Con una convicción implacable y una confianza desbordante, Bin Hong desató un swing cargado de una fuerza sobrehumana, haciendo contacto con la pelota con una potencia brutal. La sorpresa se apoderó del estadio. El catcher, el lanzador y el resto de los jugadores de los Detroit Lions quedaron con la boca abierta, petrificados por la magnitud del golpe. En el estadio, el silencio fue más ensordecedor que un grito. La pelota se elevaba majestuosamente hacia el cielo, transformándose en un punto apenas visible, y el marcador seguía mostrando un desolador 7-1. Era una imagen que contrastaba la inminente derrota con la esperanza recién nacida. Con un estruendo que recorrió el estadio, la afición, que segundos antes lo abucheaba con furia, ahora explotaba en un rugido de asombro y admiración. Bin Hong ya corría las bases y los gritos de «wow» llenaban el aire. El catcher, incrédulo, no podía procesar lo que acababa de pasar. ¿Un jonrón en la primera bola?, se preguntó, mientras sus compañeros y el lanzador lo miraban con asombro. ¿Quién demonios es este novato?, resonaba la pregunta. El estadio era un hervidero de euforia. Los aplausos estallaron, y la afición, que antes lo abucheaba sin piedad, ahora gritaba «¡Increíble! ¡Este tipo es increíble!». Lo sabía, celebrando al niño coreano, que había cambiado el rumbo del partido. Un compañero se acercó a Bin Hong, elogiándolo. «Lo hiciste tal como dijiste». «Gracias», le dijo riendo, pero su expresión cambió. Le advirtió que el orgullo de un novato coreano no pasaría desapercibido. «¿Crees que van a dejar pasar eso de ahora en adelante?», preguntó, insinuando represalias. Bin Hong, con una mirada seria, dirigió sus ojos hacia el catcher, comprendiendo la advertencia implícita. «Tené cuidado, pibe», concluyó su compañero. La pizarra ahora mostraba Lions 7, Pioneers 2. La brecha se había reducido, pero el verdadero juego apenas comenzaba. El estadio, que hace un instante lo abucheaba, ahora ovaciona al niño coreano mientras Bin Hong vuelve al bate. El catcher de los Lions no pierde el tiempo. Con desprecio lo provoca, insinuando que su jonrón fue pura suerte de novato. Con un tono lleno de veneno, insiste en que Bin Hong está en Estados Unidos, no en Corea, marcando una brecha insalvable entre ellos.
La mirada del joven beisbolista se endurece, harto de la arrogancia y los prejuicios que enfrenta. Mientras el lanzador se prepara, una maliciosa intención se cierne en el aire. La bola sale disparada con una velocidad inusual, y aunque Bin Hong reacciona instintivamente, girando el bate, su expresión se congela en una mezcla de sorpresa y dolor. ¡Mierda! ¡Esquivala, pibe!, grita el entrenador con el rostro descompuesto. La pelota, lanzada con alevosía, impacta directamente en el cuerpo de Bin Hong, quien se tambalea. La advertencia de su compañero se materializó de la peor manera, como si el destino, con su sentido del humor más retorcido que un pretzel olvidado en el bolsillo de un mago, hubiera decidido que era el momento justo para un poco de drama. Un sutil gemido escapa de Bin Hong al sentir el brutal impacto, pero de repente, una figura familiar con aura dorada se materializa ante sus ojos. Es la hada del béisbol, quien con una sonrisa enigmática le susurra: «Supongo que tendré que intervenir yo misma». En ese instante, una ráfaga de energía irradia desde la mano de Bin Hong, transformándose en una luz brillante que envuelve el aire, como si el mismo campo de juego se preparara para una metamorfosis inminente. Frente a sus ojos, una interfaz conocida se ilumina, revelando sus estadísticas. La constitución corporal aparece destacada en nivel 2, confirmando que la habilidad que tanto entrenó ha sido activada en el momento más crítico. Las palabras constitución corporal resplandecen y la pelota de béisbol, ahora cargada con una energía pulsante, parece irradiar la fuerza de Bin Hong, lista para desafiar cualquier obstáculo que se atreva a interponerse. «¡Bin!», apuntó a su hombro, exclama el entrenador con furia, mientras sus compañeros miran horrorizados. Bin Hong, agarrándose el brazo con una mueca de dolor, confirma que el golpe fue intencional, una clara represalia por su jonrón. El bate de Bin Hong yace en el suelo, mientras la afición, ahora furiosa, abuchea sin piedad al equipo de Detroit. El catcher de los Lions, con una mezcla de sorpresa y frustración, observa la escena, incapaz de creer lo que acaba de suceder. Para asombro de todos, Bin Hong se levanta con una sorprendente agilidad, y el catcher lo mira con incredulidad. Su rostro, lejos de mostrar dolor, revela una confianza inquebrantable, como si el golpe no le hubiera afectado en lo más mínimo. De pie y erguido, Bin Hong mira fijamente al catcher, respondiéndole con una sonrisa sardónica: «Como podés ver, no estoy herido». El entrenador, con una mezcla de asombro y preocupación, lo observa, preguntándose qué hará el joven prodigio a continuación. Con un brillo dorado en los ojos y una sonrisa que helaría la sangre, Bin Hong desafía al catcher: «Lo siento, pero no soy solo un mono». El catcher se encoge, aterrorizado, comprendiendo que el niño coreano no solo es un prodigio, sino una fuerza indomable. Al final, el golpe intencional no le hizo nada, solo le confirmó que no solo había conseguido un jonrón, sino que había despertado una bestia. El partido de exhibición apenas empezaba, y Bin Hong estaba listo para demostrar de qué estaba hecho. La euforia por haber resistido ese golpe brutal no lograba borrar la sombra de un pasado repleto de tropiezos. Bin Hong, con una mirada ensombrecida, revivía sus inicios, aquellos días donde su defensa era un colador y sus apariciones al bate terminaban en golpes de rutina o ponches, incluso contra novatos prometedores. Aunque le costara admitirlo, sabía perfectamente que en ese entonces sus habilidades eran bastante deficientes. Se lo repetía una y otra vez en su mente, la cruda verdad de sus falencias en el campo de juego. Y no es que fuera una sorpresa, al contrario, lo tenía clarísimo. Su cuerpo en aquel momento no estaba ni cerca de su estado óptimo. Por eso, apretaba los puños con todas sus fuerzas, aferrándose a la esperanza de superar esas limitaciones físicas. Mientras se cambiaba, la voz de su compañero Gavin lo sacó de ese pozo de recuerdos. «No te desanimes, pibe», le dijo, intentando aliviar el peso de haber sido enviado al campamento de ligas menores en medio de un partido de exhibición. «Esto les pasa a muchos novatos», continuó Gavin, ofreciéndole incluso una cerveza para distender el ambiente. Bin Hong apenas pudo responder un escueto «estoy bien», mientras su amigo le aseguraba que el cuerpo técnico no estaba para nada decepcionado. «Estás yendo a la división Single A, no a la liga de novatos. Eso es una gran noticia», remarcó Gavin. «Así que apúrate y volvé a subir, pibe». Esas palabras empezaron a calar hondo en Bin Hong. «Las ligas menores no son un lugar para quedarte mucho tiempo», sentenció Gavin con una convicción férrea en su voz. «Pisotea a todos los demás y volvé rápido», lo exhortó, encendiendo en Bin Hong una determinación renovada. «Está bien», respondió Bin Hong con una sonrisa
sintiendo la chispa de su ambición encenderse. Mirando a su amigo, le lanzó un desafío. «Y Gavin, hasta que vuelva, será mejor que no te retires. Me debes un partido». Gavin soltó una sonora carcajada aceptando el reto. «Pero no me queda mucho tiempo en mi carrera», le advirtió. «Así que prométeme que te vas a apurar y vas a volver a las grandes ligas». «Está bien», afirmó Bin Hong sellando el pacto. La escena cambia abruptamente, trayéndonos de vuelta a su presente. Ahora, en el Lakewood Blue Claws, un afiliado de los Pioneers atiende una llamada de su madre. «¿Estás bien? Me contaron que no hace mucho te golpearon con una pelota muerta», preguntó ella con una preocupación palpable. «No te preocupes, mamá, mi cuerpo está genial», le aseguró Bin Hong, plenamente consciente de la increíble resistencia que ahora posee. Sus padres, al otro lado de la línea, rieron con alegría. Su madre lo apuró. «Tengo que cortar. Ya es hora de que empiece el partido». Ok, respondió él, mientras ella lo despedía con un cariñoso «¿Jugaba bien, Bin?». De repente una idea lo golpeó con la fuerza de un rayo. «Los efectos de la constitución corporal», murmuró, recordando que esta habilidad le otorga inmunidad a las condiciones, reduce la fatiga y le da brutal resistencia al daño. Por eso su cuerpo estaba intacto, como si se hubiera desayunado un escudo de Capitán América y una dosis de Wolverine para el desayuno. Inmediatamente, invocó su interfaz de estado. Sus ojos se clavaron en Constitución Corporal, NBB 2.1.2S, nivel 2. Cuando subió de nivel, se preguntó, asombrado por la inesperada mejora de su habilidad. En ese instante, la hada del béisbol se materializó frente a él. «Unas pequeñas felicitaciones», le dijo. Reveló que fue ella quien subió la habilidad a nivel 2. «No sería divertido que te lesionaras, ¿verdad?», agregó, antes de recordarle que, si bien su cuerpo ahora era una fortaleza, aún dependía de él demostrar su valía. Este no era el momento de relajarse. Bin Hong se negaba a hundirse en la tristeza, manteniendo la mirada fija en su guante de receptor. Recordaba el pacto inquebrantable que había hecho con Gavin, la promesa de pisotear a todos y escalar de nuevo, sin importar el costo. Su determinación era un fuego ardiente, listo para calcinar cualquier obstáculo en su camino. Con esta renovada convicción, Bin Hong se lanzó al terreno de juego, demostrando una agilidad y una fuerza que desmentían por completo su reciente descenso. Cada uno de sus movimientos estaba calculado y cada golpe a la pelota resonaba con la furia de su ambición. En el campo, su habilidad como receptor era simplemente innegable. Bloqueaba lanzamientos imposibles y dirigía el juego con una autoridad que dejaba a los oponentes perplejos, mientras que los comentaristas se mostraban asombrados. Nadie podía creer la visión de juego que poseía. Desde las gradas, los aficionados no dejaban de murmurar. Se movía como un veterano, decían, sin entender cómo un jugador tan joven y aparentemente sin experiencia previa podía dominar el juego así. La pregunta flotaba en el aire, misteriosa: ¿por qué estaba en ligas menores? El partido culminó con una rotunda victoria para su equipo, y Bin Hong, empapado en sudor, sintió la profunda satisfacción de haber contribuido. La multitud, hipnotizada por su talento, no tardó en corear su nombre, reconociendo el surgimiento de un talento excepcional. Más tarde, en el vestuario, un compañero se le acercó. «Bin, ¿tenés un momento?», le preguntó, interrumpiendo sus pensamientos. Bin Hong se volteó, reconociendo al instante a Bob, otro jugador con el que ahora compartía el arduo camino hacia la cima. «¿Qué pasa?», respondió Bin Hong, anticipando alguna petición. Bob, conocido en el equipo como el lanzador escopeta por la potencia de sus lanzamientos, le explicó que tenía un favor que pedirle para el partido del día siguiente. Bin Hong lo miró con genuina curiosidad. En el comedor del equipo, Bob le ofreció una bebida, un pequeño gesto de agradecimiento que sellaba un momento de camaradería entre los dos jóvenes aspirantes. Bob susurró Bin Hong reconociéndolo de su vida anterior. Bob, ajeno al peso de esa mirada, le recordó que habían jugado juntos en los Cheyennes. «Claro que no te acordarías», agregó, sin sospechar que Bin Hong, en realidad, sí lo recordaba perfectamente. Bob, visiblemente sorprendido de verlo en Singola, se preguntó cómo se había encontrado con un antiguo compañero en ese lugar. Decidido a ir al grano, le preguntó directamente a Bin Hong qué había querido charlar con él. «Mira, mañana voy a lanzar», le reveló Bob. Su petición era audaz y directa. Quería que Bin Hong atrapara todos sus lanzamientos sin rechistar. Bin Hong, la sorpresa pintada en su rostro, no pudo evitar que la palabra «todos» escapara de sus labios. Bob explicó que su récord no era bueno y que no lograba una buena conexión con Brick, su receptor actual.
Bin Hong hizo un comentario disimulado sobre Brig y Bob, temiendo ser escuchado, le susurró que bajara la voz. «Quiero saber de qué lanzamiento soy capaz», confesó Bob, revelando su deseo de entender sus propias fortalezas. Bin Hong lo observó con atención, asintiendo para sí mismo. Bob no había cambiado ni un ápice. Bin Hong recordaba vívidamente a Bob 10 años después, en los Cheyennes, bombardeando a los entrenadores con preguntas y hasta enseñándole inglés. Esa curiosidad pura y sincera por mejorar siempre había sido su marca personal, una esencia inalterable en su carácter. Frente a la inusual petición de Bob, Bin Hong consideró el desafío de atrapar cada uno de sus poderosos lanzamientos. Tras una breve reflexión, el receptor aceptó la audaz propuesta, prometiendo a Bob que le daría una actuación memorable en el campo, para que finalmente pudiera ver de lo que era capaz. Con el pacto sellado, el día del partido llegó, y los Lakewood Blue Cross se enfrentaron a los Greensboro Glasshoppers. El juego arrancó con la habitual tensión, y el primer lanzamiento de Bob resonó con un golpe seco en el guante de Bin Hong, demostrando su fuerza. Detrás del plato, un compañero le preguntó preocupado a Bin Hong si estaría bien, ya que el control de Bob era inestable. Con una calma impenetrable, Bin Hong asintió, notando la visible ansiedad de Bob antes de su primera presentación oficial. Bin Hong, con su ojo experto, analizó cada movimiento de Bob, viendo cómo concentraba su poder en la parte superior del cuerpo. Sus lanzamientos serán rápidos y rectos, pero siempre muy altos. El entrenador anunció el fin del calentamiento. Consciente de que no había ningún jugador conocido en el equipo contrario, Bin Hong sintió la necesidad de analizar al bateador. Pero, de repente, la hada del béisbol apareció para recordarle, con su insoportable sabiduría, que ya no era el mismo de una semana atrás. ¿De verdad seguía dependiendo del análisis experto de su sistema para cada jugada? Ignorando la ironía del hada, Bin Hong activó su habilidad, escaneando al bateador al instante. La información apareció en su mente. Miguel Jabad, bateador diestro, con un estilo de bateo que favorecía el toque, la paciencia y el push hitting. Con un estilo tan común, casi un comodín en el béisbol, Bin Hong vio una oportunidad de oro. Un lanzamiento rápido y directo al centro sería su mejor opción. Bob, tenso, esperaba la señal para liberar el primer tiro de lo que sería un juego épico. Bob lanzó con estruendo y el bateador falló, golpeando solo el aire. Bin Hong, con mirada aguda, dedujo que el rival estaba tenso y se había anticipado, lanzando su bate al vacío sin tocar la esférica. El bateador se enfocaba en la pelota, pero los lanzamientos de Bob seguían demasiado altos. Bin Hong decidió un enfoque agresivo para el segundo tiro, una bola rápida hacia el interior para desestabilizar al rival. Con cada lanzamiento, Bin Hong revelaba el impresionante repertorio de Bob, un potente slider de 140 km por hora, una change-up astuta de 130 y una recta que cortaba el aire a 155 km por hora. Bob era una verdadera escopeta de brazo privilegiado. «¡Está alta!», exclamó Bin Hong. El bateador conectó la pelota con un golpe seco que se elevó hacia el cielo. Fue una falta, pero la inconsistencia de Bob en el control era evidente, y Bin Hong lo notó con agudeza. El bateador, aunque esperaba un lanzamiento exterior, logró golpear la pelota, sorprendiendo a Bin Hong. Se dio cuenta de que el rival dio un paso atrás, compensando la trayectoria que la bola debía haber tomado hacia adentro. «¡Dale, Bob, un slider!», gritó Bin Hong mientras el lanzador se preparaba para el tiro decisivo. Se preguntaba si Bob lanzaría su slider especial, el lanzamiento más temido para sellar el out. Bob suelta su slider y la pelota zumba como un proyectil, dejando al bateador completamente desarmado. Con un estruendo, la esférica pasa sin ser tocada. «¡Strikeout!», resuena la voz del árbitro, confirmando el éxito rotundo de la impecable estrategia de Bin Hong. La estrategia impecable de Bin Hong le permitió a Bob lograr un strikeout perfecto, dejando al bateador completamente desarmado. El receptor, viendo la satisfacción en Bob, exclamó: «¡Bien hecho! Un strikeout, 2 outs quedan». La cancha vibraba, llena de energía. Bin Hong, sorprendido por lo sencillo del out, se preguntaba si la Liga Single A era tan fácil, pero la respuesta llegó con el siguiente bateador, que, desbordado de arrogancia, se burlaba, creyéndose el ganador y sin esfuerzo alguno. Con una soberbia digna de un pavo real en pleno cortejo, Bin Hong pensó que no hacía falta escanear a ese tipo tan narcisista. Ya visualizaba el lanzamiento perfecto, un cambio de velocidad que lo haría perder el equilibrio. Bob lanzó la pelota con su potencia habitual, pero el tiro se elevó demasiado. Para sorpresa de Bin Hong, el bateador logró conectar la esférica.
La pelota está muy alta, exclamó el receptor, frustrado por el error del lanzador. La pelota se elevó en un tiro defectuoso, una falta que, aunque no era un out, reveló la inconsistencia de Bob y la habilidad inesperada del bateador. Bin Hong, con el rostro serio, siguió la trayectoria de la bola, dándose cuenta de su garrafal error. «Maldición», se dijo Bin Hong, comprendiendo que había subestimado por completo a su oponente. Mientras tanto, desde las gradas, un misterioso observador sonreía enigmáticamente, reflexionando sobre el contrato de $3 millones que Bin Hong había firmado. Su expresión se tornó pensativa, incluso con un toque de preocupación, al considerar si aquel generoso acuerdo no era quizá un poco excesivo para el rendimiento que Bin Hong mostraba en ese momento. Al ver a Bob cabizbajo, Bin Hong le llamó la atención. «¡Hey, lanzador! ¿Por qué miras el suelo? ¿Se te acaba el mundo por un jonrón? Solo permitiste una carrera. Tu problema es que te deprimís con la primera falla». Para levantarlo, Bin Hong le preguntó si sabía que hasta el ganador del Cy Young en la Liga Nacional el año pasado había permitido un montón de carreras. Bob lo miró confundido, aún sin captar la lección. «61 carreras y 12 de ellas fueron jonrones», exclamó Bin Hong con una sonrisa astuta. «El mejor lanzador del mundo permite decenas de carreras y más de 10 jonrones. Si vas a poner esa cara de derrotado, mejor andate a casa, che». Bob, recuperando el aliento, le refutó que Bin Hong hablaba de las ligas mayores mientras ellos estaban en Single A. Pero el receptor, con mirada aguda, le hizo ver que no sabía si ese bateador llegaría a las grandes ligas el próximo año. «Lo había entendido». La expresión de Bob cambió por completo. Se dio cuenta de que no tenía por qué sentirse intimidado. «Tenés razón», exclamó con una sonrisa, llenándose de confianza. Bin Hong, impresionado, pensó para sí. ¿En serio recuperó la compostura tan rápido? Con renovado ánimo, Bob exclamó que su bola rápida era invencible, a lo que Bin Hong, con una chispa de humor, añadió: «Aunque no la podés controlar, el lanzador se comprometió a seguir las señales del receptor, listos para dominar». Bob, rebosante de confianza, lanzó desde el montículo exclamando: «Soy invencible». Pero Bin Hong, con una mueca divertida, pensó: «Simplón, con esa sabiduría que solo los años dan, aunque uno a veces no los sepa llevar del todo». Con la confianza por las nubes, Bob, el joven lanzador, lanzó un strikeout tan demoledor que dejó al bateador completamente desarmado. Era la prueba de que las palabras de Bin Hong habían calado hondo, surtiendo un efecto inmediato tanto en su brazo como en su mente. Tras ese impresionante out, Bin Hong no dudó en elogiar el gran lanzamiento de Bob. Aunque la pizarra mostraba una desventaja de 4 carreras, el ánimo de los Blue Cross era inquebrantable. Estaban decididos a revertir el marcador rápidamente y tomar la delantera en el partido. Con un compañero en primera, Bin Hong se preparó para batear, irradiando confianza. Gracias a un informe de ojeo, conocía a la perfección al lanzador contrario, un pitcher técnico especializado en lanzar una intrincada variedad de bolas de quiebre. El rival, consciente de la amenaza, se enfocó en bolas de quiebre, evitando las rápidas. Bin Hong, sin inmutarse, observaba cómo el conteo subía a su favor, intuyendo que el lanzador jugaba con cautela, buscando el engaño en cada envío. Con 2 bolas sin strikes, el pitcher, frustrado, negó con la cabeza, rehusándose a una recta. Bin Hong, con su mente aguda, dedujo que iría por otra bola de quiebre, manteniendo la calma en esa tensa situación de 3 bolas y 0 strikes. Conocía la táctica del lanzador para alargar el conteo, pero Bin Hong decidió que era hora de poner fin a ese juego de estrategia. Con una convicción inquebrantable en sus ojos, sabía que el próximo lanzamiento sería la oportunidad perfecta para conectar un hit devastador. Y así fue. El sonido del bate al impactar la pelota fue tan ensordecedor que pareció rasgar el aire. Bin Hong conectó un hit monumental, enviando la esférica por los aires mientras sus compañeros estallaban en júbilo. Habían tomado la delantera en el partido. De vuelta en el montículo, Bob lanzó con una confianza desbordante, su brazo moviéndose con una potencia imparable. El resultado: un strike out. Contundente, una muestra clara de la eficacia de la estrategia de Bin Hong. Y no fue el único. Bob consiguió un nuevo strikeout. Su sonrisa radiante confirmaba que estaba disfrutando plenamente el juego. Bin Hong lo observaba con profunda satisfacción, feliz de ver a su lanzador en su mejor momento. Bin Hong percibió una mejora palpable en el control de Bob, anticipando que el entrenador lo llamaría un líder. Con ese pensamiento se acercó y le preguntó cómo se sentía, buscando consolidar aún más su confianza. Bob, eufórico y con el corazón a mil, respondió que se sentía increíble. Bin. La multitud en las gradas no podía evitar notar que Bin Hong se destacaba claramente del resto.
Su presencia en el campo era asombrosa. Dos observadores en las gradas, asombrados, debatían sobre Bin Hong. No lograban comprender cómo tenía esa increíble capacidad para sacar el potencial de otros y a la vez la habilidad de un veterano, todo con solo 18 años. Se preguntaban si no era un monstruo disfrazado, un ser de otro planeta que vino a enseñarle a los humanos cómo se juega el béisbol. Uno de ellos propuso enviarlo directamente a las ligas mayores. Mientras tanto, Bin Hong, con una extraña calma que desafiaba toda lógica, le pagó $100 a un vendedor por unas papas fritas, dejando al hombre aturdido por su generosidad. Sin inmutarse por la reacción del atónito vendedor, Bin Hong simplemente pidió el cambio. La escena se cierra, dejando atrás el estadio y la partida, mientras un nuevo capítulo en la improbable trayectoria de esta leyenda parece comenzar. Mientras Bin Hong continuaba dejando boquiabierta a la multitud con sus proezas, en los corredores de poder de las oficinas de los Pioneers, un directivo, Paul, sostenía una conversación urgente sobre una posible transacción. Tenía clara la imperante necesidad de sumar a un lanzador zurdo y, aún más crucial, a un receptor a sus filas. La charla tomó un giro sorprendente cuando se barajaron nombres de alto calibre. Aunque perplejo por la audacia de la propuesta, el directivo planteó su contraoferta, sugiriendo el intercambio de talentos prometedores. Con astucia, añadió una petición: un receptor de ligas menores. La mención de un receptor de Single A provocó un silencio momentáneo en la llamada, hasta que la bombilla se encendió del otro lado y la voz exclamó, con el nombre resonando con fuerza: Bin Hong. Su imagen, que ya comenzaba a ser legendaria en el circuito, apareció en pantalla, confirmando la identidad del joven prodigio. El directivo al otro lado de la línea, con la expresión de quien ha sido superado en el arte de la negociación, estalló en una frustración contenida. Era la tercera vez que Bin Hong era solicitado en un canje, una señal innegable de que su talento no pasaba desapercibido, como un fantasma en una reunión de contadores, en ningún rincón del circuito. Con un suspiro que delataba su resignación, Brandon, el directivo de los Pioneers, se sentó frente a su laptop, abriendo un informe de ojeo. Era el momento de ver, en fríos números y descripciones, lo que todos los demás ya estaban observando en el campo. El informe de Bin Hong era contundente. Destacaba por su bateo equilibrado y su increíble poder, con una defensa impecable que no necesitaba mejora. La recomendación era mantenerlo en las menores para ganar experiencia, pero su potencial era simplemente innegable. El ojeador incluso concluyó que saltarse la liga de novatos fue una decisión más que acertada, pues en Single A Bin Hong, por sí mismo, no tenía rival. Brandon, al leer esto, se vio visiblemente afectado por la revelación del nivel de dominio que el joven mostraba. En ese instante, la pieza final encajó en la mente de Brandon. Recordó la oferta superior que los Colorado Rangers habían hecho por Bin Hong y la ficha cayó con estruendo. El otro directivo, Paul, intentaba, con una astucia digna de un zorro viejo, infravalorar a Bin Hong para conseguirlo a un precio irrisorio, a pesar de su innegable y ya comprobado talento. Indignado por la descarada artimaña, Brandon estalló en una furia incontrolable, gritando al teléfono que acababa de ascender a Bin Hong a AA. Sin esperar respuesta, colgó la llamada con un golpe seco, dejando al otro lado una estela de sorpresa y frustración. Sin perder un segundo, Brandon tomó su teléfono y marcó rápidamente otro número, llamando a Brown para informarle de inmediato sobre Bin Hong, quien, hasta ese momento, aún se encontraba en el equipo de los Blue Crops. Mientras tanto, lejos de las estresantes oficinas, la vida en las ligas menores transcurría con su rutina agotadora. Un viejo autobús escolar llevaba a los jóvenes jugadores, exhaustos por la rutina y los partidos, quienes dormían profundamente. Entre ellos, un Bin Hong con el rostro cansado se despertó, lidiando con la cruda realidad de las menores, hoteles desoladores y pan duro como piedra. Un panorama que le recordaba la urgencia de su pacto con Gavin. Mientras Bin Hong, sumido en sus pensamientos, reflexionaba con el hada del béisbol, la monotonía del viaje se rompió de golpe. Un compañero lo llamó por su nombre y con una mezcla de emoción, le anunció que se bajaría del autobús. La noticia sorprendió a Bin Hong y a los demás. La voz se extendió rápidamente por el autobús, confirmando la increíble novedad. Un coche de los Reading Fields esperaba por Bin Hong. «¡Estás ascendiendo, Bin!», exclamó su compañero, con una sonrisa que le cubría la cara. La noticia tan inesperada y vertiginosa dejó a todos, incluido el propio Bin Hong, absolutamente boquiabiertos. Bin Hong se despedía de Bob, quien, con una mezcla de envidia y admiración, le pedía que no lo olvidara. Bin Hong, seguro de su camino, le prometía un reencuentro en las ligas mayores.
Los gritos de ánimo de sus compañeros de equipo llenaban el aire mientras se alejaba del autobús, celebrando su sorprendente ascenso. Con determinación, se subía al coche que lo llevaría a su nueva división, dejando atrás el campamento de Singela. Su repentino ascenso no era lo único sorprendente. Sentado en el coche, Bin-hong escuchó a la hada del béisbol, quien le recordó que este era apenas el inicio del verdadero desafío, la pelea real por alcanzar las grandes ligas. El hada le reveló que, por fin, el nivel 1 de su habilidad se había manifestado. Esto no solo abría la puerta a una posibilidad asombrosa, la de saltar directamente a la AAA para escalar a la élite del béisbol, sino que también venía acompañado de una nueva y trascendental condición. Atónito, Bin-hong preguntó sobre esta nueva demanda. El hada le explicó que la condición anterior, lograr 3.000 hits en Corea, le había permitido un retorno inesperado al pasado, a un presente donde sus padres aún vivían. Para esta segunda oportunidad, esta nueva vida, el hada le anunciaba un nuevo pacto. Desveló una misteriosa caja que su padre le había dado como regalo. La caja, bañada en una luz dorada y vibrante, se abrió ante sus ojos. Adentro, una carta de béisbol, que Bin-hong reconoció al instante. Había mutado. Ya no era la misma, sino algo transformado. Parecía una estrella fugaz atrapada en aquel pequeño cofre, un ovni en el mundo de las cartas coleccionables. Finalmente, el hada del béisbol pronunció la nueva y abrumadora condición: conseguir nada menos que 3.000 hits en las ligas mayores. La magnitud de la tarea dejó a Bin-hong completamente petrificado. Con voz temblorosa, el joven cuestionó al hada sobre la dificultad de esa meta en las grandes ligas y las consecuencias si fallaba. El hada le confirmó que el resultado sería idéntico al de haber fracasado la primera vez. En otras palabras, si no alcanzaba los 3.000 hits, sus padres morirían en un terrible accidente, y él sería arrastrado de vuelta al instante exacto en que recibió aquella carta de su padre. El terror más puro invadió a Bin-hong.